Qué bueno. Bueno, un saludo muy especial para todos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la hermana Liliana Núñez, quien me invitó, a la hermana Diana Ortiz, que ha estado ahí con la dirección del programa. Un saludo muy especial también para la hermana Ingrid, la intérprete, y para todos los que están aquí conectados, todos los oyentes en las diferentes redes. Como decía la hermana Diana, por la gracia del Señor, soy esposa de pastor. Estamos en la sede de Filadelfia Caldas del distrito número 4. Eso es Caldas, Risaralda y Quindío. Y bueno, en esta oportunidad los acompaño con la palabra de Dios. El tema para este mes es no hay nada imposible para Dios, ¿cierto? Entonces, bajo este tema vamos a hablar acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña, que no hay nada imposible para Dios. Y yo quisiera cantarles un pedacito de una canción que se me vino a la mente leyendo la palabra de Dios, y yo creo que nosotros sabemos que no hay nada imposible para nuestro Señor. Yo sé que en nuestra mente está, hemos visto milagros de sanidad, de restauración y de diferentes cosas en nuestra vida, milagros económicos, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Y sabemos que en todas las áreas de nuestra vida Dios tiene el control. Pero hay una cosa de la que nos habla la Biblia que se necesita en nuestro corazón para que esos milagros ocurran. No es que a Dios le quede grande hacer algo, jamás, pero sí es que nosotros necesitamos creer que Él lo puede hacer. Y hay una canción muy conocida que dice, si puedes creer, la interpreta Lily Goodman. Y solo quería traer a nuestra memoria este coro que dice así, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver, no des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. Y este tema nos habla acerca de algo muy importante que vamos a trabajar en esta mañana, y es el creer. Para el que cree, todo le es posible. Y yo creo que cabe muy bien en este tema porque no hay nada imposible para Dios, claro, pero no hay nada imposible para aquel que cree en Dios. La palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 9 versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este capítulo nos relata la historia de un padre de familia que tiene a su hijo endemoniado. Y entonces este padre de familia estaba desesperado porque al parecer el demonio atormentaba al muchacho desde pequeño. Entonces él viene a los discípulos de Jesús para que saquen el espíritu fuera, pero luego nos relata la Biblia que no pudo ser echado fuera por ellos. Entonces viene directamente a Jesús y le dice, se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿hace cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto lo dijo el padre de familia. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando
y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Este es uno de los milagros, como muchos de los milagros que hace nuestro Dios. Pero resulta que en este capítulo en especial me llama la atención que el padre de familia pregunta, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Como si hubiera algo imposible para Dios. O sea, si es que usted es capaz, haga algo por nosotros. Como si estuviera dudando del poder de Dios. Quizás no le conocía, quizás había escuchado, pero estaba con incredulidad en su corazón. No creía del todo. Y no creía del todo porque dice, si es que puedes, pues hacer algo, ¿cierto? Ten misericordia si tú puedes. ¿Por qué no creía? Porque se había acercado antes a los discípulos y en ellos no había encontrado una respuesta, no había encontrado una solución. Ellos no pudieron sacar el espíritu. Entonces ya él estaba en su corazón dudando. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Quizás hemos escuchado que el Señor obra, que el Señor sana, que el Señor todo lo puede, pero por algo que suceda en nuestra vida, alguien que nos desanime, palabras que nos llegan, nos hacen dudar. Y decimos, Señor, ¿será que sí puedes hacer algo? Señor, ¿será que tú sí me escuchas? ¿Será que de verdad sí puedes? Y así le pasó a este padre de familia. ¿Será que sí puedes hacer algo? Pero el Señor le dice unas palabras muy sabias. Si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Pero luego este padre de familia reconoce su condición y dice, él dice en su condición, creo, pero ayuda mi incredulidad. Reconoce que su fe estaba pasando por un momento crítico, de pronto estaba pasando por un momento de incredulidad, pero le dice, Señor, ayúdame a creer. Yo creo, pero ayúdame a tener la fe que necesito para ver mi milagro. Y así yo creo que es propicio en esta mañana nosotras pedirle al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a recibir ese milagro, ayúdame a ver tu mano poderosa, permíteme creer. Yo creo, pero ayúdame en el momento de la dificultad, de la incredulidad, donde siento que voy a resbalar, porque siento que no te veo, que no te siento, Señor, y eso me hace tambalear en la fe, pero ayúdame en mi incredulidad. Y entonces en este pasaje nos relata la importancia o destaca más bien que nuestro Dios no tiene un límite, que el poder de nuestro Señor no tiene límites para hacer milagros, sino que el que tiene el límite somos nosotros, porque tenemos el límite de confiar, nuestro límite de creer en Dios. Nosotros limitamos a Dios cuando Dios no se limita, cuando Dios no tiene un límite en su poder, pero somos nosotros en nuestra mente que limitamos el poder del Señor. Pero este es un llamado para que reconozcamos el poder de Dios, que nuestro Señor no tiene un límite, que nuestro Señor es un Dios activo en la vida de nosotros quienes creemos. Y quiero mostrarles diferentes pasajes de la Biblia donde no hay nada imposible para el Señor. En Lucas, el capítulo 1, el versículo 37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Este pasaje se relata bajo la historia de cuando el ángel viene a decirle a María que va a concebir, perdón, va a dar a luz un hijo, que el espíritu va a morar en ella y que ella va a tener un hijo y ella le dice, pero ¿cómo es posible que yo sin conocer a alguien, es decir, yo no estoy casada, yo no he tenido de pronto, cierto, las relaciones que se necesitan para concebir un hijo, pero el ángel le dice, vas a quedar en embarazo, el espíritu va a venir sobre ti y vas a quedar en embarazo.
Y luego ella le dice, ¿cómo es esto posible? Y le dice, ¿sabe qué? Y no solamente usted, también Elizabeth va a quedar en embarazo y ella no podía tener hijos, porque no hay nada imposible para Dios. Este pasaje nos relata esta historia y nos dice que aunque parezca confuso, aunque parezca raro, pero no hay nada imposible para nuestro Señor. ¿Para qué? Para Él cumplir su propósito. Cuando Él quiere hacer algo en nuestra vida, Él lo cumple como sea, pero lo cumple. La promesa estaba escrita desde hace siglos, que vendría un Mesías, que vendría el Señor el Salvador, que vendría a morir y él tenía que cumplir esa promesa. Así que él la cumplió por medio de esta mujer llamada María y concebió a luz un hijo sin conocer varón, dice la palabra del Señor. Pero estos milagros ocurren solo bajo el propósito del Señor, solo cuando hay alguien que se dispone a creer en su palabra. Y no es la única mujer que recibió un milagro. Más atrás en Génesis capítulo 18 dice, ¿hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo difícil para Dios? Se pregunta también el ángel. Cuando visita a Sara y le dice, Sara, vas a quedar en embarazo, Sara se ríe, ustedes ya conocen la historia, pero en la historia pregunta él, ¿hay algo difícil para el Señor? Y mi pregunta en esta mañana es, ¿hay algo difícil para Dios cumplir tu propósito, su propósito en ti? ¿Hay algo difícil para el Señor? De cierto que no hay nada difícil para nuestro Dios. Luego también más adelante encontramos otras historias. Abraham e Isaac también nos relata historias de cómo Abraham pudo creer en el Señor. A pesar de todo, él pudo depositar su confianza en Dios. Y así encontramos muchas historias, pero para que estas historias se cumpliesen, tuvo que pasar algo. Y eso que pasó fue la fe de aquellos personajes, la fe que depositaron en el Señor para que todos estos milagros fueran posibles. Y ya con esto quiero traer a nuestra vida todos estos pasajes. No sé por qué situación estemos pasando cada uno de nosotros. No sé por qué momento de la vida de pronto estemos transitando. Pero lo que sí sé es que en cada situación, en cada momento, nuestro Dios está obrando. Hay momentos donde vemos las montañas muy altas. Hay momentos donde miramos a los cielos y decimos, ¿dónde está mi socorro? ¿Dónde viene mi ayuda? ¿Dónde está el Señor Jesús? Pero en esos momentos de dificultad, déjame decirte que el Señor está ahí. Solo cree en Él, solo cree que Él hará, porque no hay nada imposible para el Señor. Asaf era un salmista y Asaf se encontraba en un momento de dificultad y relata en uno de sus salmos, dice, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está su misericordia? Y empieza a cuestionarse, ¿por qué nos atacan los enemigos? ¿Por qué Israel va a ser derrotado? ¿Qué está pasando por nuestra vida? ¿Por qué Israel está siendo atacado por el enemigo? Y empieza a cuestionarse y a preguntarse. Y luego después recapacita y dice, en uno de sus salmos, él dice, el Señor todo lo hace, el Señor es grande en misericordia, el Señor nada se le escapa, el Señor tiene todo bajo control. Y así estamos nosotros en esta mañana, sabiendo que para el Señor no hay nada imposible, sabiendo que en el Señor podemos confiar plenamente, sabiendo que en Dios estamos seguros, pero solo si creemos en Él, solo si nos depositamos nuestra confianza. Y quizás hay alguien en esta mañana que está fallando en su fe. Hay alguien en esta mañana que necesita
decir como aquel hombre de Marcos, Señor, yo creo, pero ayúdame en la incredulidad. Hay alguien en esta mañana que necesita ser ministrado por la palabra. Hay alguien que necesita que se le infunda ese aliento de fe. Hay alguien en esta mañana que necesita ver un milagro, sentir la presencia del Señor para volver a creer. Hay una canción también que dice que tiene su espíritu que cuando me toca me hace temblar. Hay veces que en el afán siento que ya tú no estás,